Bien, pues vamos a hablar del llamamiento eficaz y decíamos que vamos a leer Romanos 11:29 rápidamente, por favor, que fue el versículo base que usamos la semana pasada. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, el llamamiento de Dios es irrevocable, hermanos. Si Dios hace un llamamiento, no hay forma de esquivarlo. No hay forma de decir después o ahorita no te puedo atender, Dios. No hay forma. Cuando Dios hace un llamado eficaz, no hay forma de evitarlo. Gracias a Dios, porque si dependiera de nosotros, si dependiera de mí por lo menos, muchas veces a los llamamientos generales yo los esquivé, pero Dios tenía un tiempo específico para llamarme, y cuando hizo su llamamiento eficaz no hubo forma de poder evitarlo. Fue gracias a Dios que nos llamó, y es por eso la importancia de revisar este tema, porque entender en qué consiste el llamamiento eficaz. Bueno, decíamos que el llamamiento es una vocación despertada por un sentimiento religioso, en este caso un sentimiento que Dios nos hace, nos despierta en nosotros un sentimiento por buscar su presencia, por buscar su amor inmerecido que tiene para con nosotros. Amén. Y bueno, decíamos que eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Y bueno, la eficacia tiene que ver con que algo se tenga una certeza de que se va a cumplir. Decíamos que es muy difícil que en el mundo alguien pueda tener un llamamiento completamente eficaz, que se lleve al 100%, que no haya lugar a dudas que se va a llevar a cabo. Sin embargo, en Dios, Él tiene la capacidad para asegurarse de que eso va a suceder, de que lo que ha Él determinado, eso va a suceder. No hay lugar a dudas, no hay posibilidad de error, no hay posibilidad, ni siquiera depende de nosotros el hecho de que lo que Dios determina suceda. Gracias a Dios por eso. Vamos rápidamente a Filipenses capítulo 3, versículo 14, por favor. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hubo un llamamiento que Dios nos hizo por su gracia y por su misericordia. Él tuvo a bien llamarnos, nos tuvo por hijos, nos tuvo por escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos escogidos, ya no había forma de que nos escapáramos de eso, y qué bendición que así haya sido, porque, repito, si fuera por nosotros, la verdad es que pues quizá estuviéramos perdidos allá afuera en el mundo, hermanos, porque solo es por su gracia y misericordia que podemos estar aquí en su casa. Amén. Bien, entonces vamos a ver su instrumentalidad, que fue la primera característica de este llamamiento eficaz. Dice: el llamamiento eficaz y la regeneración ocurren por medio de la palabra. El instrumento principal que Dios utiliza para el llamamiento eficaz es su palabra. Qué gran bendición que hoy podamos tener, hermanos, el acceso a la palabra de Dios. Qué bendición que Dios haya dejado plasmada su voluntad en nosotros, y que haya determinado dejarlo así para que nosotros pudiéramos tener un libre acceso a su palabra en todo momento, cuando nos despertamos, cuando estamos a mediodía, en la tarde, en la noche,
Donde quiera que estemos, tenemos acceso a su palabra. Demos gracias a Dios porque la tenemos. Hay países, hay lugares donde no se tiene este acceso, hermanos. Te podrá parecer increíble, pero sí hay lugares donde aún no hay acceso a la palabra del Señor tan fácil como hoy lo tenemos. Hoy tenemos acceso si tú vas a la librería, pides el libro más vendido del mundo en todos los tiempos y te van a dar la Biblia. Y te van a dar ese hermoso libro al cual tienes acceso de diferentes precios, Biblias de estudio, Biblias para su lectura, etcétera, etcétera. Muchas formas en las que puedes acceder a la Biblia, muchas versiones. Ten cuidado con las versiones que lees. Hay versiones que no son, que tiene algunas cosas que analizar. Entonces busca una versión que realmente que no tenga controversia al respecto de la palabra del Señor. Investiga. Personalmente te podemos recomendar la Reina Valera 1960 o la Biblia de las Américas. Son de las versiones que usamos localmente en nuestra iglesia. Bien, acompáñame por favor a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está plasmado nuestro Evangelio? En la palabra de Dios. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por la palabra del Señor. Damos gracias porque Él ha sido bueno y determinó hablarnos a través de este instrumento tan valioso. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Déjame ver si es este, porque sí. Primera carta de Pedro 1, 23 al 25. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Qué bendición que tengamos una palabra que siempre es actual, hermano. Una palabra que leas, que hayas leído hace 10, 20, 30, 50, alguien que la leyó hace 100 años, la palabra es la misma y sigue siendo actual. Sigue siendo veraz, sigue siendo oportuna en el consejo. No hay, es atemporal, no hay forma en que tú la leas y digas: ah, no, pero esto ya no aplica porque ya no, el corazón de los hombres ya no es así, entonces ya no aplica. Dios tuvo tanta sabiduría al dejar la palabra que la puedes leer en cualquier momento y siempre te va a ayudar. Siempre te va a dar una respuesta, siempre te va a dar el camino correcto por el cual debes de caminar. Qué hermoso es tener un libro así. Y por supuesto va acompañado del Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no te haces acompañar del Espíritu Santo, difícilmente vas a poder entenderla. Porque dice que la palabra
dice la palabra misma que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, es importante que siempre pidas al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra de Dios. Cada vez que abras la palabra de Dios, que le ruegues al Espíritu Santo que te acompañe y que te haga ver aquellos misterios que hay escondidos en la Biblia. Muchas veces no leemos la palabra rogando a Dios que nos ayude, lo queremos leer como un libro de historia, y la verdad es que no es así. La verdad es que si leemos la palabra de una manera sin poner atención, sin pedirle a Dios que te ayude, te puedes encontrar con una piedra de tropiezo por ahí, porque no vas a estar en el mismo espíritu para leer la palabra. Entonces es muy importante que leamos la palabra del Señor de una forma concentrada, de una forma entendiendo cuál es el contexto, para que Dios te hable de la mejor manera. Bien, pues ya vimos un poco de la instrumentalidad que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a leer Hebreos 4:12. Está ahí mismo, ahí muy cerca. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermosa es la palabra, hermano, qué hermosa es poder ver todo el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que un libro tenga vida? Pero aquí dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Qué hermoso es poder darnos cuenta que aún discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos leyendo la palabra, es maravilloso que discierne los pensamientos, te ayuda incluso para situaciones por las que estás pasando y te recuerda, la lees y te ayuda a veces en situaciones por las cuales estás pasando en ese momento. Pero como decía la vez pasada, no podemos acudir a la Biblia como un oráculo, ¿verdad? No podemos leer la Biblia aleatoriamente y decir, ahora quiero que me hables, Dios, y señalar un versículo y esperando que Dios te dé la respuesta a tu problema. No es así como podemos leer la palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estudiarla de la mejor forma. De ahí entonces que hay que tener sabiduría para leer la palabra del Señor. Bien, y a lo largo de esta exposición, escogimos el llamamiento eficaz sobre la mujer samaritana. Todos los llamamientos que tuvo el Señor fueron eficaces. ¿Por qué? Porque finalmente le reconocieron como Señor y Salvador. Todos los que Él se propuso que hacer fueron eficaces. En el Señor no hay posibilidad de error. Así que tomamos como ejemplo la samaritana y decía la samaritana en Juan 4:7, si me acompañas al libro de Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor no quería conflictos, hermano. Él no venía a tener conflictos, y menos, por supuesto, con alguien que Él había enviado, que era Juan. Entonces el Señor dijo, con sabiduría dijo, no tiene caso que yo esté aquí. No es el tiempo en el que yo tenga, en el que por causa de mí haya disputas después. Evidentemente así fue cuando fue el sacrificio de Él, cuando fue tomado, cuando fue arrestado. Pero bueno, es una historia de bendición que más adelante sucedió. Y seguimos.
y le era necesario pasar por Samaria. Jesús tenía un plan perfecto para esta mujer. Y no solo para esta mujer, ahorita vamos a ver más adelante que es hermoso cómo Él usó a esta mujer. Pero digamos que en un principio era, o por lo menos iba a empezar con esa mujer. Iba a empezar con una mujer que era despreciada. Todos los samaritanos eran despreciados por el pueblo judío. Ya platicamos de esto la semana pasada. Ya mencionamos el por qué eran, hechos menos, los hacían menos los judíos a los samaritanos, por algunas razones. Ya habíamos explicado que cuando se llevaron a Siria, al pueblo judío, fue llevado y algunos se quedaron en esta región de Samaria, algunos del pueblo de los judíos, de una de las tribus, se quedaron ahí y finalmente llegaron donde mismo se habían quedado ellos, llegaron un grupo de gentiles y se empezaron a relacionar con ellos, se casaron entre ellos, tuvieron un mestizaje, ya no eran judíos propiamente puros, y empezaron a tener malas costumbres, empezaron a adorar otros ídolos, empezaron a hacer muchas cosas que son aberraciones para Dios. Empezaron a adorar a Dios en otro lugar diferente de donde Dios determinó que se hiciera después al pueblo que fue en Jerusalén. Y ellos decían, no, pues nosotros le adoramos en Gerizim, porque desde ahí se podía ver donde Moisés habló con Dios la primera vez, y además porque básicamente ellos tenían creencias diferentes, adoraban a un Dios sin conocerle y tenían prácticas que no le agradan a Dios, tenían prácticas de adoración a otros dioses. Repito, habían tenido mestizaje, se habían casado con otros que no eran judíos. Entonces ya habían desobedecido a Dios, ya estaban, digamos que, fuera del círculo del pueblo de Dios propiamente. Pero Dios fue bueno y Dios tuvo misericordia, hermanos, de este pueblo. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Ya vimos ahí tenemos una gráfica por cómo era la región donde estaba Jesús en ese entonces. Samaria estaba entre Judea y Galilea. En esa época Jesús iba de Judea a Galilea y decidió pasar por el centro para llegar a Samaria. Entonces ahí seguimos leyendo en el versículo 6 y 7. Dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces era calculando que los judíos tomaban en cuenta las horas a partir de la hora en que amanecía. Esto quiere decir que eran como las 12 del día aproximadamente. Es cuando el sol llega a tope. Entonces eran aproximadamente las 12 del día. Y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Por supuesto que Jesús tenía formas de hacerse llegar el agua. Sin embargo, Jesús le quería mostrar a esta mujer que hay una agua mejor, que es la palabra de Dios. Y ahí mismo, seguimos leyendo, capítulo 9, versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer todavía no entendía qué era lo que le quería trasladar el Señor. Esta mujer aún estaba pensando en el agua, en el H2O que conocemos. Aún estaba pensando en este tipo de agua, aún no entendía el mensaje de Jesús. Y no la culpamos. Por supuesto que no es fácil entender esto viniendo, si lo escuchaba por primera vez. No era de ninguna forma sencillo el hecho de que un hombre le viniera a decir, hablar de otro tipo de agua, pues si solo se conocía un agua hasta entonces, y hoy el mundo sigue conociendo un solo tipo de agua, pues era difícil entender eso. Hoy se nos hace relativamente sencillo entenderlo porque tenemos la bendición inmerecida de tener la palabra de Dios. Pero si trasladáramos esto hoy y hoy se te apareciera Jesús sin haberle conocido antes, estaríamos exactamente igual que esta mujer. No sabríamos de qué estaría hablando el Señor. Así que el Señor tuvo gracia y misericordia para esta mujer y le escogió para salvarle y para ser un instrumento de bendición que vamos a seguir viendo más adelante. Así que con esto terminamos de ver lo que es la instrumentalidad, que es la palabra del Señor. Continuamos viendo su objetividad. Y acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dice: porque son muchos llamados y pocos escogidos. Esto puede ser un choque con el llamamiento eficaz. Entonces, ¿cómo es que Dios no se equivoca? ¿Por qué dice que muchos son llamados y pocos los escogidos? Esto chocaría si no analizamos la palabra con el Espíritu de Dios. Esto nos pudiera confundir un poco. Pudiéramos decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si el llamamiento de Dios es eficaz, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué muchos son los llamados? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay un llamamiento general. Cuando hay campañas de evangelismo, hay un llamamiento general. Hay muchas personas que son llamadas. Hay muchas personas a las que se les predica del evangelio, pero no todas son escogidas. Todas escucharon ese llamamiento general. Todas pudieron ser testigos de ese llamamiento general. Pero el llamamiento eficaz lo hace el Espíritu Santo. Ese es el llamamiento que entra en nuestra vida, transforma nuestro ser y nos hace rendirnos delante de sus pies. Ese llamamiento eficaz es por el que damos gracias hoy, porque un día tuvo misericordia de nosotros. Y ese día fue muy especial. Espero que lo recuerdes con amor, espero que lo recuerdes, porque sin duda debe ser el momento más importante en tu vida, por lo menos hasta ahora. El momento aquel en el que te rendiste a sus pies y dijiste: sí quiero caminar contigo, Dios, sí me reconozco pecador delante de ti, me reconozco que no valgo nada sin ti, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y quiero que me recibas como hijo tuyo.
Ese fue el llamamiento eficaz que tuvimos. Previamente quizá tuvimos algunos llamamientos generales a los cuales no acudimos, no porque Dios no nos haya convencido, no porque Dios haya dicho, y pues ya no pude en esta ocasión, pero a ver si para la otra sí puedo. No, con Dios no es así. Cuando Dios dice, esto va a suceder, sucede en ese momento. Con Dios hay un llamamiento inmediato. Entonces, hay llamamientos generales en los cuales pudimos participar antes, pero no necesariamente fuimos escogidos ahí. Después, por gracia y por misericordia, fuimos escogidos ahí, pero no todos los llamados son escogidos, dice aquí la palabra. Entonces, tengamos en cuenta esta bendición de que Dios nos ha llamado y nos ha llamado a ser hijos de Él. Amén. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 23, capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, hubo un llamamiento eficaz. Fíjate qué interesante que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Porque los judíos no supieron qué hacer. Cuando vino Jesús, no le reconocieron. Y fue por esa gracia y misericordia que pudimos entrar después nosotros como gentiles delante de la presencia de Dios y ser llamados hijos. Y dice, y para los gentiles locura. Damos gracias a Dios por esa locura, hermano. Dios te bendiga y Dios permanezca siempre a tu lado en esta locura que el mundo nos llama ciertamente locos, pero estamos locos por Cristo. Amén. Vamos a leer Romanos 8, 28 al 30, por favor. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hay una predestinación previa, después viene un llamamiento, y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Nos llamó y nos justificó. ¿Cómo nos justificó? Con su sangre derramada en la cruz. Esa fue la forma en que nos justificó. No hay forma de que nadie nos arrebate esta justificación. Dice, y a Él, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, estamos en un proceso de glorificación, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho algo bueno, ni porque lo merezcamos, solo es gracia y misericordia de Dios. Así que los llamados no son todos los que oyen el Evangelio, sino solo los salvados mediante Él según estos pasajes. Hay predicadores que se llenan los labios de decir, no, es que en mis campañas de evangelismo hubo 5,000, 10,000 convertidos, y bueno, pues gloria a Dios si así fue, pero ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo se puede saber si realmente hubo un llamamiento eficaz? ¿Cómo saber si realmente el Espíritu Santo se estuvo moviendo ahí? Si el Espíritu Santo no se movió ahí, no fue más que emoción lo que sintieron algunos de esas personas.
Damos gracias a Dios porque hoy que estamos aquí, los que tenemos el privilegio de estar aquí, no estamos por emoción. Estamos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, porque Dios fue bueno y porque tenemos el entendimiento de que somos hijos. Amén. Y vamos a regresar, repito que vamos a estar viendo este caso de la mujer samaritana para poder ejemplificar este llamamiento eficaz. Hay muchos llamamientos eficaces en la iglesia, todos los que hizo, en la Biblia, todos los que hizo Jesús fueron eficaces, pero tomemos este ejemplo. Vamos a leer Juan 4, 16 al 24. Si me acompañas de regreso ahí. Dice así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer veía algo ya, desde aquí empezaba a ver algo especial en Jesús. Ya se empezaba a dar cuenta que había algo diferente en este hombre judío, que para empezar, ella se extrañaba de que le dirigiera la palabra, porque los judíos ni siquiera le dirigían la palabra a los samaritanos. Decían no merecer que les hablaran. Como a veces nosotros somos arrogantes con algunos hermanos, o con los del mundo, tengamos cuidado, hermanos, de cómo somos, cómo nos dirigimos entre nosotros, con el mundo. Ciertamente somos hijos de Dios, pero no por méritos propios, sino porque Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros. Así que prediquemos con amor el Evangelio, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter. Mejoremos cada día. Todo el tiempo tenemos que estar mejorando. Y es importante que no nos tengamos en nosotros un aire de superioridad, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y bien, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Por eso es que los samaritanos decían: pues aquí le adoramos. Ustedes estuvieron en otra época, ustedes dicen que Dios les habló, pero nosotros no creemos. Todos los libros de los profetas, los samaritanos no creían en ellos. Los samaritanos solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos decían: pues ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorarle, la verdad es que quién sabe, así que nosotros continuamos en lo que estamos y ustedes en lo que están, donde ustedes le adoran. Entonces dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Hoy le podemos adorar en este lugar, en la iglesia. Hoy le puedes adorar en tu casa. Hoy le puedes adorar donde quiera que estés. Y muy pronto juntos le adoraremos en el reino eterno. Amén. En el reino de los cielos. Ahí estaremos juntos alabando y adorando al Señor. Amén. Ese día va a ser glorioso, hermano. Prepárate, porque hoy estamos, digamos que un poco restringidos a que nuestro cuerpo nos limita a adorarle con plenitud en todo momento, pero habrá un día en que ya no nos limite más este cuerpo que hoy tenemos, y tendremos un cuerpo glorificado que nos permita alabar y bendecir su nombre con mayor libertad. Bien, estábamos entonces en el 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús espera
le está hablando esta mujer que que Dios está buscando adoradores en espíritu, en verdad. Es lo que busca hoy de nosotros. No busca que tengamos una religión, técnicamente hablando, solo de costumbres. Nos habla de una relación personal con Dios. Una relación donde todo el tiempo le estemos adorando en espíritu y en verdad. Que no dependa del lugar donde estemos, sino que dependa de nuestra comunión con el Señor. De eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, y no importa de dónde salgamos, hermanos, no importa de dónde Dios nos haya sacado. A esta mujer la sacó repito, de un pueblo al que nadie quería, de un pueblo a que los judíos no querían, relegado, humillado, tachado. Y de ahí venimos también nosotros. Nosotros también venimos, éramos menospreciados. Y si me apuras también un poco, lo seguimos siendo. Si es que nos comportamos como Dios nos indica, también seguimos siendo rechazados. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque no tenemos comunión con el mundo. Porque no estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Así que si el mundo no te acepta por tus convicciones, porque defiendes en quién has creído, siéntete alegre, siéntate reconfortado, porque un día el Señor te va a premiar, te va a reconfortar y un día no tendrás más pesar. Amén. Y este es un llamamiento afectuoso. La mujer no le buscaba, ella sabía que Dios existía, pero no le buscaba. La verdad es que esta mujer no le estaba buscando. Esta mujer andaba perdida, decía adorar a Dios, pero no le estaba buscando realmente. No tenía un corazón que realmente le estuviera buscando. No estaba yendo de puerta en puerta buscando dónde está Dios, o no alzaba la mirada al cielo, por lo menos no con un corazón arrepentido delante de Él. Nosotros estábamos así, hermanos. ¿Será que nosotros estábamos buscándole cuando Él nos alcanzó? ¿O estábamos perdidos en el mundo, disfrutando de cosas, de situaciones? Estábamos completamente perdidos. Dios tuvo misericordia y nos fue a encontrar. No fue que de pronto nosotros hayamos estado buscando por años, es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Voy aquí, voy allá y no lo encuentro. No, tristemente no fue así. Tristemente para nosotros, gloriosamente para Dios, porque Él nos encontró, nos alcanzó, se ensució las manos del lugar de donde nos sacó y dijo, tú eres mi hijo y ahora te quiero conmigo. Esa es una gran bendición, hermanos, y yo creo que Dios tuvo misericordia con nosotros. Así que la samaritana venía de un pueblo donde según los judíos no podían haber salvos. Y lo que decíamos hace rato, ¿no? El llamamiento de un ministro no sirve por sí mismo si el Espíritu Santo no obra individualmente en la persona escogida por Dios. Si el Espíritu Santo no está obrando, difícilmente no va a haber un llamamiento eficaz. Solamente puede ser emociones. Y si alguien nos está escuchando que no haya reconocido antes a Jesús como Señor y Salvador, pida a Dios que hoy que está escuchando la palabra del Señor, que recibas un llamamiento eficaz. Que no sea producto de un llamamiento general de una persona que ni conoces. Quien vale la pena que conozcas es que conozcas a Jesús. Él sí vale la pena que conozcas. Él sí vale la pena que te rindas delante de sus pies. No importa el ministro que te llame, no importa el ministro a través del cual recibiste ese llamamiento eficaz, no importa dónde fuiste llamado, lo que importa es quién te llamó, hablando del Espíritu Santo, no de la persona. No es importante la persona que Dios usó para llamarte, solo fue un vaso,
pero Dios es el único que salva. Amén. Y vamos a ver su prioridad. Vamos a leer, por favor, la segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vosotros vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Amén. No, perdón, estoy leyendo la primera. No, perdón, hermanos, es en la segunda que les mencioné, yo estaba leyendo mal la primera. Dice así: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un llamamiento con el evangelio, hubo un llamamiento que Dios utilizó en su gracia y su misericordia. Y vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 30. No, ahí está, la anoté mal. A ver, déjame ver si es esa. Sí es. Sí es esta. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahí Dios ya nos estaba, a través del apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, reconozcamos de dónde venimos, reconozcamos que no somos de los más nobles, reconozcamos que no somos de los más poderosos, reconozcamos de dónde. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros nos podemos humillar delante de Dios diciendo, pues, ¿quién era yo antes de que el Señor nos llamara? Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda la gloria pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que hemos podido hacer, es por su gracia y por misericordia, no porque hayamos sido buenos, no porque tengamos las grandes capacidades. Dios es bueno y nos permite hoy, como hijos de Dios, hacer cosas mayores que las que podíamos hacer antes, porque tenemos al Espíritu Santo caminando con nosotros. Y hay que valorar esto, hermanos, ya sea para los que están jóvenes que están estudiando en la escuela, los que trabajamos o los que estamos en el hogar, los que estamos en la calle. Tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado, alguien que nos está aconsejando todo el tiempo,
alguien que nos está guiando, tenemos la palabra de Dios. Y si no aprovechamos eso, entonces estamos desperdiciando la vida que Dios nos dio. Estamos desperdiciando la palabra del Señor. Tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que ser de los mejores, los excelentes en lo que sea que hagamos. Ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que nos paremos, tenemos que ser excelentes porque tenemos esa gran ventaja que el mundo no tiene. Y nosotros la tenemos y a veces no la valoramos, no la aquilatamos, desperdiciamos la palabra, desperdiciamos el tiempo, no la ponemos por obra y actuamos muchas veces igual o peor que el mundo. Y eso no puede ser. No puede ser que estemos desperdiciando la gran bendición de ser hijos y no ser cristianos de excelencia. Necesitamos ser cristianos de excelencia donde quiera que nos paremos. Y donde quiera que nos paremos, por cierto, tenemos que hacer que la palabra de Dios se respete. Hoy en día a la gente se le hace, con esto de la libertad de expresión, a la gente ya se le hace muy fácil decir tonterías. Se nos hace fácil decir cosas que son incorrectas. A veces hay gente que se burla de Dios o de cuestiones y nosotros somos testigos y a veces nos quedamos callados o peor aún nos reímos. Y eso no puede ser, porque el Espíritu Santo mora en tu vida, mora en nosotros y tenemos que hacer que el lugar donde estamos parados se respete, porque Dios está ahí, porque Dios está presente. Y es necesario que entonces nosotros hagamos que se respete y podemos decir, no estoy de acuerdo contigo, esto va contra lo que pienso, tú sabes que soy cristiano, tú sabes que soy hijo de Dios y no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Tenemos que hacer que se respete, que quizá el mundo podrán tener sus reuniones y podrán hablar tonterías por las cuales después serán juzgados o seremos juzgados. Pero mientras tú estés ahí, no permitas que se hable del Señor. No permitas que se hablen cosas incorrectas de Dios, porque están ofendiendo a Dios enfrente de ti. Y Dios está contigo. Dios, el Espíritu Santo está en tu ser. Eres templo del Espíritu Santo. Así que no podemos permitir que se hablen cosas incorrectas de Dios enfrente de nosotros. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay un precedente en el cual el Señor nos tocó, en el cual Dios nos escogió, nos hace un llamamiento y en ese momento activa nuestra fe. Nuestra fe es activada y entonces es que podemos abrir nuestros ojos y decir, ¿cómo pude estar tanto tiempo alejado de Dios? ¿Cómo es que pude estar tanto tiempo sin ver a Dios? Si estaba aquí, yo me pregunto, hermanos, todos los años que me pasé alejado de Dios, antes pensaba, ¿cómo pude desperdiciar tanto tiempo si me habían hablado antes de Dios y no quise aceptarle, no quise reconocerle, no quise buscarle más? Pero estudiando todo esto te das cuenta que había un momento especial para ti, un momento especial en el que Dios tenía ya planeado cuándo es que tenía que suceder. Y no sé si tenía en específico una fecha en particular, quizá tenía más bien un momento exacto en el que Dios ya te hubiera dotado de todo lo que quería que tuvieras para entonces llamarte y tenerte por hijo para que le sirvas y que le adores. Si no, veamos la vida del apóstol Pablo. Pablo tuvo
los mejores maestros, la mejor doctrina, hablando del lado judío, y él no había sido tocado por el Señor. Sin embargo, cuando Dios le llama, él ya tenía un largo kilometraje de aprendizaje, de sabiduría, que incluso Dios había permitido, y entonces eso lo usó Dios para poderle convertirlo en el perito arquitecto de la iglesia. Entonces Dios tiene un momento especial en el cual te va a escoger, y Él activa tu fe cuando es necesario, cuando es el punto exacto en el que quiere llamarte. No antes, no después. En Dios no hay casualidades, en Dios no hay despropósitos. Dios tiene un tiempo perfecto para ti. Y entonces es en ese momento que damos gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y vamos a regresar nuevamente a nuestro ejemplo de la samaritana. Vamos a regresar a Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía que iba a venir un Mesías, pero no sabía cuándo, ni sabía cómo. Dice después, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En ese momento, cuando Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, le activó un chip. Y si no, acompáñenme, si continúo leyendo. Y dice en el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablabas con ella? Estaba casi prohibido, hermanos, que los judíos hablaran con los samaritanos. Pero ¿quién se iba a atrever a decirle algo al Señor? ¿Quién se iba a atrever a decirle: esto que estás haciendo está mal? Si todo lo que habían visto del Señor era correcto. Jamás vimos a un Dios, a un Jesús que se equivocara en ninguna cosa. Así que ellos sabían que había un propósito de parte de Él con esta mujer. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Paremos ahí. Entonces la mujer dejó su cántaro. Se olvidó de lo que estaba haciendo. Se olvidó para qué había ido a ese lugar. Esa mujer había ido a extraer agua de ese pozo. Esa mujer estaba ocupada en otras cosas, estaba ocupada en las cosas del mundo, viendo sus necesidades propias. Y cuando el Señor Jesús la tocó, dejó el cántaro. Dejó aquello que la distraía de buscar a Dios, en este caso, porque el cántaro estaba bloqueando poder ver a Jesús. Así tuvo misericordia Dios con nosotros. Cuando Dios nos llamó, dejamos lo que estábamos haciendo. Dejábamos el mundo, dejamos muchas cosas que estábamos haciendo incorrectas delante de Él. Algunos estábamos mintiendo, robando, fornicando. No sé en qué estado estabas, hermano, pero seguro estoy que estabas pecando, porque yo también lo estaba y tristemente lo sigo haciendo, porque estamos en un proceso. Pero damos gracias a Dios porque no somos los mismos que antes. Damos gracias a Dios porque tenemos un crecimiento en Dios. Ya no somos, no puede ser que sigamos siendo los mismos que cuando le reconocimos como Señor y Salvador. Hay un cambio en nosotros y la gente lo percibe, la gente te percibe diferente. Y entonces esta mujer dejó el cántaro, dejó aquello que la distraía de buscar a Dios
Y dijo, esto ya no me sirve más. He recibido el agua viva. Entendió que había un agua viva. Y en ese momento, ¡pum!, se activó ese chip en ella, se activó su fe y fue a hablar con su pueblo. Y ahorita vamos a seguir más adelante con lo que les fue a decir. Dejemos ahí a esta mujer así en toc, como dicen los de teatro, y vamos a pasar a su eficacia. Acompáñame, por favor, a la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 19. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz la vida, y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque ya sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de las cuales son Fígelo y Hermógenes. Tengo el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuántos nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, y aquí nos podemos dar cuenta que hay una elección y que es eficaz. Dios es eficaz al llamarnos, no hay ninguna posibilidad de error. Es eficaz y no hay ninguna posibilidad de que podamos esquivar o decir, no, es que Dios se equivocó y esta vez no pudo, pero a la siguiente lo va a volver a intentar y entonces sí va a caer, mi hijo ya me va a reconocer. No, en Dios es eficaz y Dios tiene poder para hacer que sucedan las cosas en el momento que Él así lo desee. Si leemos el Salmo 29, no lo vamos a hacer ahorita, pero se nos queda de tarea ahí para que lo leas en la noche. Vamos a ver una voz de Dios poderosa que le habla a la naturaleza y que con tal poderío vemos una eficacia de Dios. Si Dios habla a la naturaleza, ¿por qué no nos podría hablar a nosotros? ¿Por qué no habría de suceder lo que Él ha destinado que suceda con nosotros si Él tiene tanto poderío? Así que Dios es bueno y misericordioso. Acompáñenme por favor a Juan 5:25. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
y los que oyeren vivirán. Amén. Entonces, aquellos que escuchemos la voz de Dios, viviremos. Esa es misericordia de Dios. Regresemos a nuestro ejemplo rápidamente. Juan 4, 39 al 42. Dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que él se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que Dios tenía un plan específico. Empezó con esta mujer y de ahí la usó para que fuera a hablar a este pueblo de gentiles, a este pueblo de samaritanos. Dios tuvo a bien usarla a ella, que era pecadora. Ya viste su comportamiento. Había tenido muchos hombres y con el que estaba hoy ni siquiera ya era su marido. Y no nos escandalicemos, porque cualquier pecado en el que estemos es igual, lo mismo vale y lo mismo nos aleja de Dios. Así que Dios puede usar a cualquier persona para levantarse, para rendirse delante de la presencia de Dios y para predicar su palabra y para que muchos sean evangelizados. Dios usó a esta mujer de una manera importante. Dios la usó y fue de los primeros grupos gentiles que podemos ver que reconocieron y que vieron en Jesús que era el Salvador. Dios siempre tiene misericordia de su pueblo. Su individualidad. Vamos rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Vamos a leer Juan capítulo 10, ahí mismo, versículos 3 al 4. Dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Somos especiales para Dios. Dios no llama a una multitud y dice: bueno, pues ahí vénganse todos los 20 a los que les estoy hablando ahorita, vénganse. No. Dios nos llamó por nombre. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no nos va a llamar por nombre? Eres especial. Eres una hija y un hijo especial para Dios. Que nunca se te olvide eso. Dios te conoce por nombre. Eres especial para Dios. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Qué importante es conocer su voz. Qué importante es entonces meterse a la palabra de Dios y conocer su voz. Qué importante es tener una relación personal diaria con el Señor para que cuando Él nos llame, rápido acudamos. Qué importancia de conocer la voz. ¿Y cómo vamos a conocer la voz? Conociendo su voz, y su voz viene en la palabra del Señor. Ahí es por donde podemos descubrir la tesitura de su voz. Así que busquemos con fervor lo que Dios quiere hablarnos en su palabra. Ahí mismo en Juan 6, 44 al 45. Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Solo es a través de Jesús que podemos tener acceso. Solo es a través de Él que tenemos un acceso individual. No es general, no es para todos. Dios te conoce por nombre y apellido. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Así Jesús fue a buscar exclusivamente a esa mujer samaritana. Tenía una cita con esa mujer y ella no lo sabía, pero él sí. A él le era necesario pasar por ese lugar. Vamos a ver su permanencia. Dios se asegura de que el llamamiento sea de una vez y para siempre. Ahí te dejamos de tarea que leas Ezequiel 36, 26, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y ahí podremos ver que hay un llamamiento especial de parte de Dios. Hay un llamamiento en el que es solo una vez, pero dura para siempre. No hay más, no hay que Dios se equivoca y entonces después quién sabe qué vaya a pasar. No, Dios tiene un llamamiento especial. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que somos cartas de Cristo. Qué hermoso es que tengamos al Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Agradezcamos a Dios que Dios hizo un llamamiento eficaz contigo y conmigo, que tuvo gracia y misericordia, que no se equivocó en el tiempo en el que te llamó. Ten claro esto, que hubo un llamamiento eficaz en el día y en la hora en que era necesario que le conocieras. No fue antes, no fue después, fue justo en el tiempo. Dios te permitió vivir algunas cosas antes de conocerle. Quizá hoy te duelan haberlas vivido, porque quizá hiciste cosas indebidas delante de Dios y puede ser que hoy te arrepientas. Yo me arrepiento de algunas cosas, pero sé que había un propósito en Dios para que aprendiera cosas y para que hoy pudiera tener por obra algunas otras. Entonces en Dios nunca hay despropósito, no hay una casualidad, si yo hubiera conocido antes. No es así. Con Dios hay un llamamiento eficaz. Amén. Entonces, te dejo algunas frases del predicador Charles Spurgeon, que dice: la gracia no respeta a las personas, Dios llama a quien Él quiere. Y damos gracias a Dios por ello, porque Dios no nos respetó para darnos la salvación. Si Dios nos hubiera respetado, no estaríamos aquí, porque nuestra búsqueda no estaba en Él. Como esta mujer, ella no le estaba buscando. Dios no la respetó, Jesús no la respetó. Ella pasó por encima de lo que ella estaba buscando y le dijo: tú eres escogida. Y así con nosotros fuimos escogidos por gracia y por misericordia. Otra frase dice: aunque rechacemos a Dios, si Él quiere entrar en nosotros, lo va a hacer. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga.